Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir al webinar de hoy, donde hablaremos de las diferencias un poquito entre análisis de savia y análisis foliar. Evidentemente, muchísimo más centrado en el análisis de savia, donde implicaremos algunas características que no podemos medir en análisis foliar, pero que sí las medimos en el de savia, y también la presentación del proyecto SAMNOR. El webinar de hoy va a ser muy sencillo, la verdad es que va a ser muy corto comparado con otros, pero no quiere decir que no sea interesante. Es más, para mí creo que puede ser bastante interesante porque es hablando de una técnica analítica que se ha venido desarrollando desde hace 20, 30 años, pero no se podía realizar porque no teníamos los equipos de análisis de laboratorio que nos permitiesen un escalado de este tipo de metodología, y el tipo de productos que se estaban empleando para extraer la savia eran muy peligrosos, ¿vale? A su vez, el procesado de estas muestras no conlleva mucho trabajo a nivel de personal, pero sí conlleva muchas horas. Y tener también unos equipos muy específicos para poder llevarlo a cabo. Es decir, este tipo de técnica analítica no es una técnica analítica que se puede hacer en cualquier casa, en cualquier laboratorio. Si quieres extraer de verdad toda la savia de la planta para poder analizar correctamente y con unas cantidades aceptables, se necesitan ciertos equipos que no están accesibles para todo el mundo normalmente. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con temperaturas criogénicas y demás. Sí que podemos encontrar ciertos productos como los olivas y demás, que con tomate, alguna hortícola, se coge una prensa de mano, se aprieta y extraes unas gotitas de savia, unos pocos microlitros que puedes añadir para analizar algo en un checker de esto, pero no quiere decir que sea lo más indicado a nivel de calidad del dato obtenido. Y no solo eso, sino que también a veces el rango está por encima, y luego las cantidades no suelen ser muy altas, ¿vale? Así que es una nueva técnica de la que apostamos hace más de un año en el laboratorio, pero bastante más, rumbo de cerca de 2 años, y hasta el día de hoy no hemos sido capaces, por decirlo así, no nos hemos visto todavía capacitados para lanzarla a un nivel comercial fuerte como estamos haciendo ahora. Espero que os resulte bastante interesante. Bueno, aquí tenéis el índice. Os indico que todo esto mañana lo tendréis en vuestro mail, y que en el momento que tenéis algún tipo de duda podéis ponerle preguntas y respuestas, o desde el chat poder preguntar, ¿vale? Evidentemente vamos a explicar quiénes somos, ¿vale? Fertivo es un laboratorio que depende de Agromar Solution SL. Somos una pequeña empresa que nació a través de la Universidad de Salamanca, y actualmente estamos en la incubadora del Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Nuestra misión es la de conseguir desarrollar un modelo agrícola sostenible, rentable y que permita al agricultor reducir costes aplicando un conocimiento científico por parte de los asesores técnicos de campo y agricultores con inquietudes. En este caso, estar en estas instalaciones en la Universidad de Salamanca nos ha permitido, por ejemplo, desarrollar este tipo de técnica analítica que en un laboratorio normal que pudiésemos tener nosotros no hubiésemos sido capaces por el tipo de material científico que tenemos que emplear. No estamos hablando de espectrofotómetros o de absorción de emisión atómica, UV, que todos los tenemos en nuestra propiedad, sino otro tipo de equipos como sistemas criogénicos y demás que son empleados para este proceso de muestras, o a lo mejor las ultraprocesadoras de potencia centrífuga de ultra, porque se trabajan con grandes volúmenes y tenemos que ir a 15.000 Gs de aplicación, ¿vale? Hacer esto con una centrifugadora pequeñita se puede hacer con pocas muestras, pero con volúmenes grandes, que es lo que se trabaja aquí, de 20, 30, 40, 50 mililitros, no suele ser factible. En este caso nosotros sí que lo hacemos gracias a que tenemos esos equipos aquí en la incubadora. ¿Análisis foliar o análisis de savia? Esta es una gran pregunta, ¿vale? Porque todos siempre estamos acostumbrados a analizar el material vegetal vía foliar. El análisis foliar es un análisis que tenemos todos ya muy interiorizados. Tenemos por ahí datos tanto de la USDA o de la FAO que nos permiten obtener valores de referencia. Nos permiten ir, entre comillas, con paso seguro sobre las características o cómo se encuentra la planta. ¿Qué sucede? También es una zona de comodidad que muchas veces puede resultar falsa, porque con análisis foliar, en algunas situaciones, no estamos diciendo que hacer un análisis foliar sea equívoco, nosotros los hacemos, ¿vale? Una parte más del modelo de negocio. Evidentemente recomendamos a las personas hacer preferiblemente un análisis de savia, pero bueno. El análisis foliar te permite analizar un tejido, ¿vale? Enterizo,
Tenemos 3 formas de procesar un análisis de foliar, para que os hagáis una idea. Nosotros, para analizar los parámetros de hoja, se hace una digestión ácida, se hace una digestión en seco con posterior calcinación, y también se hace una digestión con ácido sulfúrico, por ejemplo, para determinar cierto contenido en nitrógeno. ¿Qué sucede? Cuando estamos analizando el tejido, tenemos unos valores de referencia que muchas veces se pueden desviar y en algunas situaciones nos pueden dar pues, falsos positivos o falsos negativos del estado fisiológico real de la planta. Un ejemplo de esto muy claro es cualquier tipo de cultivo en donde tengamos una hoja perenne. Aunque muchas veces siempre decimos que hay que coger diferentes hojas, a ser posible nuevas cuando realizamos un cultivo, por ejemplo en el olivo, que cojamos las hojas más recientes en el análisis foliar, sucede que a veces podemos tener una deficiencia de calcio que no ha sido manifestada a nivel foliar y después la veremos manifestada a la hora de la producción de fruto. ¿Por qué es esto? Pues porque a lo mejor en el momento justo del desarrollo de las hojas no tenemos manifestada esa deficiencia, y como es un elemento que no actúa de forma móvil en la planta, sino que estamos analizando el tejido completo de la hoja, pues podemos tener un falso positivo o de que esté bien el calcio. Y lo mismo al revés. Puede ser que tengamos un momento puntual de deficiencia de calcio o de cualquier otro elemento, como puede ser el potasio o el boro. Bueno, el boro en el olivo, por ejemplo, no es buen ejemplo porque sí que se mueve, pero podemos tener el potasio que lo veamos como una deficiencia manifestada en las hojas. En un momento dado, hagamos el análisis foliar, nos siga dando como que está con deficiencia, pero puede ser que tengamos potasio en el suelo porque era un momento que no teníamos, a lo mejor en ese momento la planta no había llegado a coger el potasio, no había llegado bien a la zona donde se concentraban los fertilizantes, y con lo cual estaremos incurriendo en una pérdida en costes, ¿vale? En el análisis de savia lo que no se pretende es trabajar analizando tejido, sino analizando en tiempo real cómo está la savia de la planta. ¿Qué diferencia hay entonces, así a modo bruto, entre un análisis foliar y un análisis de savia? Pues muy simple. Cuando uno hace un análisis foliar, un análisis de tejido, estamos analizando el equivalente a que si nosotros quisiésemos analizar nuestro cuerpo, nos cortásemos un dedo y analizásemos el cuerpo, el dedo, con todos los nutrientes que esto conlleva, a nivel de tejidos, de sangre también que pueda tener, evidentemente de calcio, del fósforo y el calcio que tengamos en los huesos. Con un análisis de savia estamos haciendo el equivalente a un análisis de sangre que se ve influenciado por el tipo de nutrientes que se están extrayendo en ese momento por parte de la planta, y entonces sería como utilizar el disímetro natural, es decir, estamos utilizando la propia planta para analizar cómo van sus nutrientes en tiempo real. Es una cosa rápida que quiero que entendáis, ¿vale? ¿Por qué no se emplea análisis de savia? Actualmente somos muy poquitos laboratorios los que empleamos el análisis de savia. Esto está mucho más desarrollado en América del Norte, en países muy técnicos como, donde la agricultura es muy técnica, como en Holanda o Israel, ¿vale? Esto buscáis SAP Análisis y encontréis bastante información, pero todavía cojea a nivel de referencia de lo que se tiene a nivel de bibliografía abierto. ¿Por qué? En los laboratorios que estamos haciendo análisis de savia estamos haciendo procesos de análisis donde estamos guardando todos los datos y nos hemos concentrado unos cuantos cultivos para tener ciertos parámetros de referencia. Nosotros, por ejemplo, podemos deducir parámetros de cultivos que no tengamos en la base de datos por otro tipo de nutrientes, pero los más comunes, como podemos encontrar en agrios, podemos encontrar en olivar, almendro, pistacho, no solo tenemos los nuestros propios, sino que los seguimos ampliando, ¿vale? Que de eso se trata el proyecto SACNOR, de ampliarlos, de ampliar esta base de datos que queremos hacer con publicación científica, con colaboradores específicos que tenemos y socios estratégicos, para intentar conseguir todavía mejorar las condiciones de estos análisis basado en una estrategia DOP, ¿vale? En ciertas regiones. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se usa tampoco análisis de savia? Pues en primer lugar, la complejidad para extraer la savia a analizar de las muestras. Extraer esta savia es muy complicado. Se tiene que emplear sustancias orgánicas como el benceno, tolueno, éter de petróleo en diferentes fases para poder extraerlas, y conllevaba trabajar durante el periodo de varios días y con un producto tremendamente tóxico y con unos puntos de volatilización de que a temperatura ambiente se volatiliza súper rápido.
Esto era problemático y por eso las analíticas de savia eran tan costosas. Estábamos hablando que una análisis de savia sabemos que se están cobrando por ahí a 120, 140 euros de precio, ¿vale? Nuestros objetivos era bajar muchísimo el precio. El procesado de las muestras era un resultado complejo. Entonces, tenías que tener un sistema de separación de fases, porque luego tenías que echar los diferentes solventes para eliminar, por ejemplo, clorofilas que extraías por el proceso por el sistema de extracción, que podías arrastrar de las células, para evitar también para extraerlo, como se estaba utilizando una especie como de prensas, extraías cosas que no se debía, tenías que separarlo con solventes orgánicos. Era muy complicado, nosotros lo hemos sufrido en nuestras propias carnes mientras estábamos haciendo los nuevos procesos de extracción, ¿vale? Y luego, otra cosa muy importante es que la información que hay aquí, no somos muchos laboratorios los que la tenemos. Evidentemente, los que tenemos esta información, actualmente, por desgracia, la estamos guardando celosamente porque es mucha inversión en I+D como para publicarla así como así libremente. Ahí sí que somos un poco egoístas, hay que decirlo. Con las personas que estamos trabajando sí que las estamos compartiendo de forma altruista, evidentemente, pero sí que nos guardamos un poco esta información. Y luego hay que tener en cuenta que el análisis de savia va variando sus valores según el estado fenológico del cultivo. Sí que hay por ejemplo, tenéis mucha información de que, por ejemplo, las plantas absorben un porcentaje cuando están en fase de crecimiento de nitrógeno, que hay más demanda, que después cuando está en época de, por ejemplo, de floración, se incrementa y ya empieza a incrementarse la demanda de potasio cayendo la de nitrógeno, y cuando está madurando el fruto, demanda ya muchísimo más potasio, y el nitrógeno se ve muy, muy drásticamente reducido. Todo esto se aprecia sin ningún tipo de problema en el análisis de savia. Tenemos una información muy valiosa para poder determinar todo esto. Entonces, también es muy importante aquí saber interpretar los datos. No hay muchísimas personas capacitadas en la interpretación de estos análisis de datos. Nosotros esperamos que nuestros colaboradores, ellos se capaciten con los diferentes sellos que están haciendo con nosotros y también con los clientes, se capaciten para interpretar estos resultados, porque a veces te encuentras con sorpresas interesantes respecto a lo que te dice la bibliografía y los datos que tú tienes obtenidos, ¿vale? Entonces lo que estamos haciendo nosotros es análisis masivo para poder determinar esto y estamos buscando una precisión extrema. Actualmente hacemos con la sorbancia, en 40-45 días vamos a empezar a medir algunos nutrientes por cámara de grafito, por lo cual vamos a pasar de precisión de partes por millón a partes por billón. Eso ya habla de muchísima precisión, pero creemos que es necesario con la analítica de savia, ¿vale? ¿Qué hemos hecho sobre todo para diversificar el empleo del análisis de savia respecto al foliar? Para intentar buscar sobre todo potenciar esas ventajas que tiene y demás. Pues por lo pronto hemos comparado los nutrientes extraídos a nivel de cada cultivo. Estos datos también se hicieron comparaciones con análisis foliares para ver si había cierta equivalencia o no. Sí que encontramos cuando un nutriente puede dar, en un cultivo que está óptimo a nivel medio de nutrientes, en foliar, en un hortícola, que nos podemos encontrar una lechuga o, por ejemplo, una berry que está en fase de crecimiento y se parece que está perfectamente creciendo, sí que hemos encontrado los valores de referencia óptimos, ¿vale? No hemos tenido problemas para encontrarlos. Los problemas vienen a la hora, por ejemplo, de que hicimos de extraer la savia. ¿Qué sucede? Cuando se quiere extraer savia de un cultivo, no podemos coger las mismas partes en todos los cultivos. Evidentemente hay diferencia entre hortícolas, cultivos leñosos y demás. No solo eso, sino que también muchas veces tuvimos que analizar el proceso de extracción. Nosotros teníamos una teoría, esto no se cumple con los análisis foliares, y era que la savia está en movimiento dentro de la planta, entonces la savia de la parte alta de la planta o la savia de una sierpe, de un chupón o un mamón, depende en la zona de la que viváis, que se llama de una forma u otra, nosotros estábamos seguros que la savia tenía que tener valores parecidos por lo menos. Con el foliar, evidentemente, nos dio resultados que no tenían nada que ver en su tiempo, pero con la savia sí que nos dio valores equiparables. Y no solo eso, sino que con la savia identificamos una cosa muy curiosa, que siempre todo
hemos tenido el concepto de que cuando hacemos análisis de savia de algo verde, de que la planta es verde, pero más lejos de la realidad, la savia, cuando se hace el método de extracción bien, no es verde. Es más, en esa imagen que podéis apreciar ahí se ven la savia de 4 cultivos diferentes, avellano, de vid para producción de vino tinto, de caqui y de kiwi, ¿vale? Y como podéis ver, el color es completamente diferente en unas o en otras, ¿vale? Es exagerada la diferencia que hay de tonos de colores por cada tipo de savia, y es que cada variedad vegetal tiene un color diferente. Lo que pretendimos también era evitar el empleo de solventes orgánicos por el simple hecho de intentar hacer una analítica más rápida, más rentable y sobre todo más inocua para los técnicos del laboratorio. Porque cuando uno emplea solventes orgánicos pueden ocurrir accidentes y en este caso lo hemos evitado, ¿vale? Optimizamos los procesos de extracción para extraer más savia. Se sabía que las cantidades de savia que se puede extraer de un almendro o de un olivo eran pequeñas y necesitaban varios kilos de muestra. En este caso hemos conseguido optimizar la extracción de esta savia con los procesos que hemos desarrollado, ¿vale? Y esto nos ha permitido no solo agilizar en el proceso de las muestras, que antes se tardaba más de una semana, sino que también se incrementamos la velocidad, reducimos costes y nos permite también incrementar la base de datos de los cultivos y actualizarla constantemente. A ver, evidentemente, esa actualización se está haciendo por variedades, que es muy importante saberlo, y sí que podemos notar, esto no lo hemos encontrado, por ejemplo, en viñedos y demás, pero en algún cultivo que puede ser un poco más extraño, como en Granado sí que hemos encontrado diferencias dependiendo del patrón, estando un cultivo al lado del otro, ¿vale? 2 árboles pegados. No sabemos el motivo, a lo mejor un patrón era más resistente a ciertas características y se estaba viendo bloqueado por las características intrínsecas del suelo. No puedo indicar esa información, ¿vale? Aquí vamos a hablar de una cosita de los parámetros analizados en savia vía foliar. En vía foliar, evidentemente, podemos analizar el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio. Analizamos todos estos nutrientes, cada uno con una técnica diferente. Los podemos tener unos resultados ahí, que ya tenemos, siempre se hablaba en porcentajes respecto al peso en seco. Es la medida que se utiliza normalmente en foliar. A mí una medida que personalmente no me agrada mucho, pero bueno, es la que se emplea y la que sabemos tener como referencia. Sin embargo, en la savia podemos medir otro tipo de nutrientes que en foliar no podemos analizar. Por ejemplo, nosotros el nitrógeno en savia lo estamos midiendo de 2 formas diferentes, el amoniacal y el nitrato. Luego aquí pasa otra cosa, la gente cuando ve un análisis de savia dice, es que la savia tiene nitrógeno amoniacal y la planta absorbe el nitrógeno en forma de nitrato. No, la planta absorbe el nitrógeno en forma de nitrato y en forma de amoniacal. Lo que pasa es que dentro de sí misma, la fase amoniacal tiene que transformarla la planta a una forma de nitrato, lo cual implica un gasto de energía. Por ejemplo, si tenemos un cultivo hidropónico, lo que no podemos encontrar son vestigios de nitrógeno amoniacal en el cultivo, ¿vale? O si estamos haciendo un plan de fertirrigación y estamos aplicando el nitrógeno con el plan de fertirrigación y nos aparece amoniacal en la savia, algún problema tenemos o algo no estamos haciendo correctamente bien, o tenemos unas bacterias fijadoras de nitrógeno en el suelo bestiales, ¿vale? Lo cual no sería malo. Pero entonces sería interesante pues contabilizar, oye, podemos reducir el contenido de nitrato porque también tenemos amoniacal en el cultivo y lo podemos aprovechar. Eso es un chivato de la fertilización que nos permite tener el análisis de savia. Otro valor es que, por ejemplo, el análisis foliar no nos permite hacer, y si nos lo permite hacer un análisis de savia, son valores como el pH, la electroconductividad o los azúcares contenidos, ¿vale? Los grados BRIS. También podemos sacar un parámetro. Este parámetro lo estamos analizando nuevo. Estamos intentando ver, me imagino que cuando tengamos ampliada la base de datos con este parámetro, 300, 400 análisis más a nivel de cada variedad, veremos si nos implica algo de conocimiento, que es un indicador de solubles disueltos, de solubilidad. Estamos calculando, por decirlo así, las sales que tenemos disueltas en la savia, también con un refractómetro, y luego también podemos analizar otros nutrientes que a nivel foliar nos darían muchísimos problemas, como serían el yodo o el cloro.
Y a nivel de medición de nutrientes podemos medir exactamente los mismos nutrientes que podemos medir en análisis foliar, con la ventaja de que incluso podemos modificar el pH de la medición, ¿vale? Por si queremos ver si hay algún nutriente que no está disponible por algún problema dentro de la savia y demás. ¿Vale? Eso ya es rizar mucho el rizo y supone un análisis demasiado caro. También lo digo por adelantado. ¿Parámetros aportados por análisis de savia? Pues mirar, no voy a centrarme en parámetros químicos como el nitrógeno, el fósforo y el potasio porque los conocemos todos de análisis foliar y sin embargo sí que quiero hacer inciso en 3 parámetros que nunca medimos en el análisis de foliar porque no podemos y que sí que podemos medir en un análisis de savia. ¿Vale? El primero de ellos, por ejemplo, es el pH. ¿Vale? El pH puede ser alto, bajo, depende del tipo de cultivo. También es muy variable. Por eso esta información no podemos decir, oye, no, es que este dato que tenemos aquí, que entre 6 y 7 va a misa. Y es un dato de referencia para todos los cultivos. No, no es un dato de referencia para todos los cultivos ni para el estado fenológico. Por ejemplo, que sepáis que ahora mismo un análisis de savia en cultivos que están con esta temperatura en frío, hemos identificado, el año pasado identificamos que era muy común que estuviese la savia muy ácida a nivel de pH, por valores incluso debajo de 5, y el árbol estaba bien nutrido, ¿vale? Normalmente, si tenemos un pH muy alto, lo que estamos identificando es una deficiencia de aniones. Si tenemos un pH muy bajo, estamos indicando un desequilibrio a nivel de cationes, ¿vale? Normalmente el valor se puede situar idóneo entre 5 y 7, aunque esto es variable. No hay que preocuparse si, por ejemplo, ahora mismo un olivar nos da un pH por valor de 5, incluso rozando el 4 en esta época del año. A mí no me da miedo que den en esta época del año esos valores porque es perfectamente normal. Está en parada vegetativa en este caso. Tenemos ahí el olivar que está recién cosechado, que ha hecho la síntesis de los azúcares, que ha visto cómo su organismo se ha ido bajando de todas las reservas de nutrientes que tenía a nivel foliar. Entonces el árbol ha sufrido. Entonces es normal tener esos valores bajos. ¿Vale? El pH de la savia se ve directamente incidido por el manejo de la fertilización. Si tuviésemos, por ejemplo, un cultivo con enormes deficiencias, identificamos un pH ácido, le procedemos a aplicar nutrientes, imaginaos que está deficiente de potasio, de nitrógeno y de fósforo, o de calcio o magnesio, si los aplicamos directamente, vamos a ver cómo esta savia, este pH, va a subir hacia arriba. También se ve muy influido, evidentemente, por el pH del agua de riego y el pH del suelo. Porque, evidentemente, bloquea nutrientes que estén con un pH bajo, ¿vale? Y entonces, esto siempre vamos a saber que el pH de la savia también influye en el estado de los cationes y aniones. Por lo que se tiene entendido, puede también influir en la capacidad de absorción de ciertos nutrientes dentro de la propia planta. La electroconductividad es un parámetro, ¿vale?, que mejor nos indica el estado de alimentación de la planta. Si la electroconductividad es muy baja, vamos a tener problemas porque significa que la planta no está correctamente fertilizada, ¿vale? Y si tenemos un exceso de electroconductividad, podemos encontrar que tenemos una planta sobrefertilizada y que nos va a incurrir en 2 problemas, ¿vale? Como por ejemplo puede ser que se genere una planta ideal para que la ataquen insectos, o que sea una planta sobrefertilizada, blanda, que no aguante ningún tipo de estrés y ante una deficiencia de agua y demás, que nos decaiga completamente. Esto puede pasar. ¿Vale? No lo he explicado aquí porque todas las imágenes de hoy es para dar unas pequeñitas explicaciones. Aquí podéis ver una de las muestras de medición de pH, cómo se hace se hace con un Eppendorf y con un microsensor de pH. El tamaño es diminuto. Y ahí podéis ver que se está analizando 1,5 mililitros de savia, 1500 microlitros. Aquí podéis ver lo mismo, es un tubo de extracción de savia. En este caso en concreto estoy 100% seguro de que esa medición de savia es de granado, ¿vale? Y es para medir la electroconductividad. Y luego, en la última medición que siempre se hace, de estas primeras, es la medición de los grados Brice, los azúcares que tenemos, ¿vale? Es un gran indicador para conocer el manejo de la etapa productiva del cultivo, saber si estamos metabolizando bien esos azúcares, esa energía que necesita el cultivo. Lo mismo nos sucede que un rango excesivo es sensible al cultivo,
podemos decir que convertimos en un cultivo muy goloso para ataques de patógenos, ¿vale? Y evidentemente esta medición de azúcares va variando su estado fenológico y tipo de cultivo, ¿vale? El valor se obtiene en grados Brice. Aquí podéis ver 4 Eppendorf, ¿vale? Que fueron también procesados para analizar. En este caso son unos ensayos, se ve como arriba una especie como de aceite, eran parte de los ensayos que se hicieron el año pasado para ver las diferentes formas de extracción de la savia entre las medidas oficiales que utilizaban otros organismos de investigación y la que estábamos desarrollando nosotros. Se puede apreciar que dos de ellas tienen como una especie como de aceite en la parte superior, y pues lo hicimos con microlitros porque estábamos haciendo varias. Nosotros esto normalmente lo hacemos con los Falcon de 50 mililitros, porque intentamos extraer el máximo posible de cantidad y purificada. Y luego siempre, muy importante, aparte de otros procesos físicos, ¿vale? Hay que tener muy controlado que tiene que ser unas muestras muy filtradas, y evidentemente hay que someterlas a más de 10.000 G para que la savia no presente problemas en la emisión dentro del espectrofotómetro. Nosotros también estas muestras, la precisión de lo que solemos hacer es diluirla, en el caso de medición de nutrientes, 1,50. La electroconductividad, el pH y los grados Brice y también la solubilidad lo medimos en savia pura. El resto tenemos que diluirlo porque se sale de rango en todos los equipos. Estamos hablando de miles de ppm, y si tenemos el equipo calibrado para de 0 a 10 ppm, evidentemente la diferencia es abismal. Hay que hacer varias diluciones. Muchas veces nos curamos en salud y empezamos haciendo de las diluciones 1,50. Para algunos nutrientes estas diluciones pueden llegar a 1,500 sin ningún tipo de problemas. Todo depende de la técnica analítica que utilicemos y la precisión de la misma. El resto de nutrientes no tenemos ningún tipo de problemas en medir cualquier tipo de nutriente con esta técnica analítica, incluso algunos tan complicados como pueden ser el yodo o el cloro, que se ven interactuados por la temperatura o el tipo de proceso que estemos llevando a cabo, ¿vale? Intentamos evitar falsos negativos, ya que sabemos en tiempo real los cationes y anones presentes en la planta, ¿vale? Evitamos falsos positivos, por ejemplo, tanto por exceso o por defecto, como el calcio. Nos viene muy bien para determinar los coeficientes de extracción de nutrientes disponibles en el suelo. Es decir, con un análisis de savia estamos sabiendo de verdad lo que la planta está comiendo, de lo que se está nutriendo realmente. Y luego también nos permite identificar antagonismos entre los propios nutrientes que tengamos en el suelo. Es muy común que, por ejemplo, a lo mejor tengamos un ejemplo que pasa mucho. Es más, creo que este ejemplo incluso se me ha sucedido a mí personalmente hoy, que podemos tener suelos con unas cantidades de calcio muy altas y que la planta manifieste una deficiencia de calcio porque tenemos en un rango muy alto el potasio. Esto es muy común que pueda suceder, por desgracia, ¿vale? Que tengamos eso, un exceso de potasio y nos bloquee la absorción del calcio, a pesar de que lo tengamos en cantidades abismales. Pues esto en la planta se ve manifestado si hubiese algún tipo de problema, porque lo encontraríamos en deficiencia. O también lo encontraríamos también con el equilibrio que pueda presentar con el magnesio, etc. Es muy importante que estas analíticas se sepan interpretar. Es decir, tenemos que tener un conocimiento específico para poder asesorar al cliente e interpretarlo. Porque jamás, por favor, vamos a encontrar las mismas unidades de concentración de nutrientes en ppm en un análisis foliar que un análisis de savia. No tiene absolutamente nada que ver, pero absolutamente nada. Es que hay gente que me dice, no, es que son los mismos resultados en la savia que en el foliar. No, ¿vale? 100% incierto, es falso y no da los mismos resultados. Ni por asomo. Y lo digo que he visto más de 1 y 2 analíticas de este tipo. Y decenas. ¿Qué nos permite el análisis de savia? Pues en primer lugar, una cosa que nos permite el análisis de savia es identificar los bloqueos de los nutrientes que tenemos bloqueados en la planta a pesar de que estén presentes en el suelo. Por eso, cuando tenemos que hacer un análisis de savia, para mí resulta vital, si queremos dar un buen servicio y saber de verdad lo que tenemos, mínimo tener hecho un análisis de suelo básico. Que sepamos el pH, la materia orgánica, la destructividad, el contenido en nitrógeno, en fósforo, en potasio, en calcio, en magnesio, en sodio, la relación de absorción de sodio y el porcentaje de sodio intercambiable. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a decir, oye, no es que he echado estos nutrientes y aquí no me va bien la planta. No, tienes una deficiencia en X nutrientes. Pero es que yo lo he echado, ya, lo has echado. Pero a lo mejor la planta no lo está absorbiendo correctamente.
¿Por qué? Es lo que tenemos que ver. A lo mejor es por unas características del suelo, de que tengamos una desviación de pH, de que tengamos alguno de los elementos que generan relaciones antagónicas, lo tengamos ahí haciendo la puñeta a la absorción de otros nutrientes. O también puede deberse a veces que tenemos unos factores climáticos que no están propiciando la absorción de estos nutrientes, ¿vale? El análisis de savia también nos permite generar nuevos tipos de técnicas analíticas, estas se están investigando, ¿vale? Como por ejemplo desarrollar análisis hormonales. Podemos ver rutas metabólicas, podemos ver hormonas que están interactuando en la planta. Esto no está a la venta, no lo tenemos abierto dentro de nuestro catálogo de servicios, lo indico por adelantado. Eso es investigación pura y dura de proyectos de I+D. Así que si queréis algo alguno de los que la persona que nos estéis viendo, queréis saber algo sobre esto, indicar que no es una técnica que tengamos de rutina, que los tiempos de hacer eso es muy superior y solo lo hacemos en proyectos de I+D, ¿vale? Y el coste evidentemente no es barato. Aquí no podemos conseguir la estrategia nuestra de intentar masificar el empleo de los análisis con economía de escala para reducir sus costes. Nos resulta muy complejo. Sin embargo, una técnica que sí que nos permite desarrollar sin problema el análisis de savia, por ejemplo, es si queremos determinar la eficiencia de una aplicación o la eficacia de tratamientos para ensayos de validación de fertilizantes y estimulantes. Queremos saber que si un fertilizante que hemos aplicado vía foliar está interactuando positivamente en nuestra planta, lo haremos con un análisis de savia. ¿Por qué? Podemos saber si la planta lo ha absorbido o no. O podemos hacer un control donde sí que pongamos una finca donde sí lo hemos hecho, otra donde no, y podemos ver si el fertilizante que estamos aplicando es efectivo y si hemos pagado bien por ese fertilizante. Que esto muchas veces agricultores nos estáis llamando para hacer análisis de fertilizantes. No nos ha pasado mucho, nos ha pasado poco, pero nos han llamado para hacer análisis de fertilizante para ver si de verdad funcionaba o no funcionaba. A lo mejor un agricultor de una hectárea no lo hace esto, pero sí que tenemos agricultores de bastantes hectáreas que sí que nos los han pedido. Con el fósforo y con el nitrógeno, en la forma amoníaca y la forma de nitrato. Nos pasó hace un tiempo, nos lo estaban pidiendo, ¿vale? Para las personas que quieren trabajar con seguridad, también sobre, por ejemplo, cuando quieres hacer un envío de fruta o de verduras, si quieres saber si te están liando algún tipo de problema con esto, se puede hacer un análisis de residuos de plaguicidas de carácter sistémico. Es decir, si los ciclos de seguridad se han cumplido, dentro de la planta no se deberían dar la presencia de ciertos fitosanitarios. Con un análisis de savia vamos a ver lo que tiene la planta dentro, directamente. Y luego también nos permite determinar la movilidad de los compuestos dentro de un cultivo, de los diferentes fertilizantes, de los diferentes nutrientes que tenemos. Se pueden ver sin ningún tipo de problema en el cultivo gracias a esto. Ahora voy a hablar un poquito de ASAPNOR, ¿vale? ASAPNOR ha sido un proyecto que comenzamos hace más de un año. Ya estamos, como comentaba, 2 años con él para conseguir datos y demás, pero ya lo que nos decidimos en este caso fue intentar pedir el coste de todo esto es alto y necesitamos pedir financiación para un préstamo para poder desarrollarlo. Entonces pedimos financiación a través del ICE, la Junta de Castilla y León de Competitividad Empresarial, y hemos tenido la suerte de que nos han aprobado recientemente oficialmente este proyecto, lo cual nos va a permitir sobre todo escalar a nivel de interpretación de datos, de equipos, de software para analizar y masificar todavía mucho más su empleo, porque desarrollar una técnica analítica nueva desde cero lleva su complejidad y más al punto de que nosotros lo que queremos obtener es parámetros a nivel nacional que permitan trabajar en la asesoría por parte de nuestros clientes, ¿vale? Queremos tener nuestros propios datos a nivel de península, de España, y no tengamos que guiarnos por los datos que estamos utilizando de diferentes centros de investigación y que normalmente todo el mundo, los datos que están tomando son una mezcla de todo. Aquí queremos ir ya mucho más específico, es rizar el rizo. Esto es buscar de verdad la industria 4.0. Así que estamos muy contentos porque se haya confiado en nosotros para desarrollar este proyecto. El importe económico es muy alto, hay que decirlo, y entonces pues muy, muy agradecidos, la verdad. En este proyecto, pues evidentemente participan no solo el ICE, sino también 2 organismos públicos de investigación, como es el ITAS de la Universidad de Valladolid y también el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, donde también estamos nosotros metidos. Así que vamos a contar con 2 organismos públicos también de validación de datos, que quieras que no, te permite
generar unos datos de mucha confianza y también, evidentemente, hacer publicaciones científicas al respecto. Nunca he sido yo de ese apartado, en mi caso personal, pero creemos que es vital hacerlo y que compartir ciertos conocimientos con el resto de la sociedad puede venir bien. Hay parte que nos tendremos que guardar para explotarlo industrialmente, como por ejemplo os indico, el proceso de extracción de la savia que hemos desarrollado, fueron muchos meses de trabajo y lo que estamos intentando ver es cómo protegerlo de forma de un modelo de utilidad industrial. No vamos a publicar cómo extraemos nosotros la savia. Sí que hemos validado que funciona, lo han visto varios investigadores, pero es que no, lo siento mucho, no vamos a decir cómo lo hacemos. Y nos ha pasado que nos han llegado otros laboratorios preguntando cómo lo extraemos porque ven que las cantidades eran muy altas, porque nos han mandado muestras de almendro para ver si nosotros extraemos la savia, las traíamos sin problemas, con la técnica está aplicada, y lo sentimos mucho. Hay cosas que nos tenemos que callar por desgracia. Entonces, ¿qué es ASADNOR? ASADNOR lo que pretende es buscar el análisis de la savia normalizado, tener unos parámetros de referencia de savia específicos para cada región española y por cultivo, muy importante. Evidentemente no tiene nada que ver un cultivo de frambuesa con un cultivo de pistacho, con un cultivo de tabaco o un cultivo de patata. Entonces estamos trabajando con las diferentes referencias y también por estados fenológicos, ¿vale? Entonces lo que queremos crear es un conjunto de conocimientos compartidos que permite identificar las necesidades nutricionales del cultivo y el estado vegetal en tiempo real. Es decir, queremos saber lo que necesita el cultivo en cierto momento dado, llevando un control, de forma que sea muy sencillo de aplicar y que si, por ejemplo, identificamos una deficiencia, podamos rápidamente, antes de que se manifieste, aplicarla. Un ejemplo, nos encontramos muchas veces que podemos tener una deficiencia de boro, por ejemplo, en un cultivo de remolacha. Pues antes de que se nos manifieste en la remolacha la deficiencia de boro, como vamos haciendo un control por estados fenológicos, hay ciertos cultivos que con 3 análisis de savia o 2 va bien, va muy bien, no hay ningún tipo de problema, pues prever esto y asesorar sobre todo asesorar con el tipo de fertilizante a aplicar y en qué cantidad lo necesita. ¿Para qué? Para evitar que la deficiencia se manifieste visualmente y esto nos genere problemas, ¿vale? Para establecer esto, lo que queremos hacer es una estrategia DOP, ¿vale? Derivación del óptimo porcentual. Esto lo que nos permite es trabajar con datos de referencia por diferentes tipos de cultivos, según el estado fenológico, y evitando, sobre todo, en un futuro, tener que dar más información de la cuenta. Sabemos lo que está alto y lo que está bajo y actuar en consecuencia. Actualmente nosotros como laboratorio estamos dando resultados en ppm. En un futuro, con nuestros distribuidores, con nuestro equipo de asesores, con la gente con la que trabajamos, con estas personas con las que estamos día a día colaborando, vamos a trabajar en referencias top, que es algo que ellos entreguen a los clientes, porque tenemos que intentar preservar este conocimiento también para todos, ¿vale? Esto supone para nuestros colaboradores y clientes una inversión de tiempo, una inversión económica, tienen que verla repercutida, al igual que nosotros, tenemos que velar por nuestros intereses. Esto no implica que cierta información sí que la hagamos de contenido público, como hemos dicho, con documentación científica, ¿vale? Para avalar los resultados, pero poco a poco. En ASADNOR, ¿quiénes participan? Como hemos indicado en un primer lugar, participamos nosotros, Agromar Solution Fertibos, ¿vale? Es más, nosotros los proyectos de I+D, los que estamos participando, son todos obra nuestra. Sí que después pedimos colaboraciones, por ejemplo, con las universidades y demás, porque vemos muy bien la colaboración empresa privada-universidad, y yo siempre estaré eternamente agradecido a la universidad por la formación que me dio. Pero no solo eso, sino que también este proyecto estamos intentando darle una escala muy global. Estamos trabajando, no le hemos todavía ofertado a las personas con las que estamos trabajando, solo lo saben muy poquitas personas, a lo mejor 2 personas como mucho de las que estáis trabajando con nosotros sabéis que estábamos haciendo este proyecto. No lo queríamos publicar todavía hasta que iniciemos este primer webinar para que cuando nos preguntéis tengáis información donde acudir o un ejemplo rápido y sencillo. Y en este caso, ya sé que empezamos a abrir un poco la posibilidad de colaboración para desarrollar este proyecto, ¿vale? Y es que aquí en este proyecto se aceptan asesores que deseen optimizar las producciones de sus clientes. También se acepta la incorporación de fabricantes de fertilizantes que deseen identificar las deficiencias de los cultivos para suministrar el producto necesario. Y también, muy importante para mí, porque es un tema que me encanta, que es el de las plantas, que son los tentores vegetales, ¿vale? Que pretenden identificar las mejores condiciones de adaptación para patrones y cultivos, ¿vale?
Esto es muy importante porque dependiendo de una planta, un cultivar, dependiendo del tipo de patrón y el suelo y demás, te puede dar un resultado u otro. Entonces esto nos permite establecer unas correlaciones para determinar si va bien el cultivo, si no va bien. Como veis, es un trabajo amplio, estamos abiertos a colaboraciones ya después de un año, es el momento creo que de abrirlo de una forma pública, y entonces puede ser bastante interesante. ¿Puedo participar en una cosa? Sí, puede participar cualquier persona que nos lo indique, ¿vale? Lo que pasa es que tiene ciertas condiciones. Participar en este proyecto no tiene sobrecostes, ¿vale? Todo lo contrario, lo que se cobra evidentemente es el precio de las analíticas y demás, porque nosotros tenemos que apalancar parte de, de esta inversión que estamos haciendo. Nosotros lo hemos hecho con ciertos cultivos. Para expandirlo, lo que pedimos es una colaboración con clientes que tenemos, con agricultores que quieren saber cómo se van haciendo dentro de su propia explotación, qué diferentes partes va bien y va mal, ¿vale? Y lo importante de todo esto es que todas las personas que participen en este proyecto, toda esta información va a ser de carácter público, la de participación. Y luego también la publicación, que si se hace una publicación científica, que nuestro objetivo es hacer publicación científica que después quedará publicada. Y es posible también un libro, ¿vale? Todas estas personas aparecerán después en los documentos como participantes y colaboradores para llevar un control, ¿vale? Lo que pasa es que esta persona tiene que tener un conocimiento para realizar estos datos, es decir, tiene que tener un conocimiento del manejo agronómico del cultivo y que durante el periodo de ensayo se van a hacer siempre mínimo 5 análisis, 4 más 1, 4 análisis de savia y 1 de suelo, para determinar cómo está el cultivo. Nosotros lo que estamos haciendo nosotros a nivel personal con los primeros cultivos que hemos empezado los ensayos, lo que estamos tomando eran cultivos que sabíamos que estaban en óptimas condiciones. ¿Para qué? Pues para saber cómo se encontraban a nivel nutricional y tomarlo ya como hora de referencia con otros cultivos de similares características. Evidentemente es que si tomamos como valor de referencia un cultivo que esté mal, la liamos. ¿Por qué? Porque tendríamos unos datos de referencia erróneos. Bueno, ya nos acercamos al final del webinar. Os dije que el webinar de hoy era muy sencillo, así que procedo a leer, si no os importa. Voy a leer las preguntas y las respuestas, aunque ya creo que he visto aquí algunas. Vale, Esperanza, nos estás preguntando qué cantidad de muestras necesitaría coger para analizar la savia en el caso del almendro y qué cantidad de savia se extraería. Vale, en el caso del almendro, nosotros solemos pedir entre 350 y 400 gramos de brotes, pero de brotes jóvenes, de hojas con pedúnculo y también de las sierpes, de la parte inferior, ¿vale? ¿Qué sucede? La cantidad que se extrae de savia puede ser variable, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es deshidratar la muestra para saber con qué contenido de humedad viene. No te puedo llevar mucha más información sobre el proceso, ¿vale? Te pido disculpas por ello. Luego nos estás preguntando, buenas tardes desde Marruecos, la implementación de inteligencia artificial. Sí, esto lo estamos trabajando, ¿vale? La generación de datos es evidente. Se trabajan con redes neuronales. Estamos planteando dos opciones, trabajar con una empresa amiga de aquí del Parque Científico, aunque no os lo hemos comentado porque seguimos con análisis de datos, y en un futuro lo que se pretende con todo esto es integrar una red neuronal para que nos dé en tiempo real la salida. Nosotros metemos las entradas, tenemos que determinar en la red neuronal, tenemos que poner las diferentes columnas, donde parametricemos por un lado las características del suelo, que eso va determinado por rangos, después el estado fenológico y tipo de cultivo, junto con los datos de referencia. Estos datos de referencia se coge y luego se procesará en tiempo real esos datos para que nos dé de forma individualizada por cada nutriente si se encuentra en un rango óptimo o no y en qué cantidad habría que aplicar el fertilizante para determinarlo. Es muy importante saberlo. El empleo de redes neuronales por nosotros en investigación ya no es algo baladí, es decir, es algo que está muy incorporado. Contamos con múltiples herramientas, algunas son open source. Hace unos años se utilizaba más Apache Hadoop, actualmente tienes disponible también TensorFlow, y si no, aquí también tenemos una empresa de aquí del Parque Científico que se llama Artelnis, que tiene un software de redes neuronales que se implementa de una forma muy sencilla
y que no era, la verdad es que no era nada caro de precio, ¿vale? Sigo leyendo vuestras preguntas, ¿vale? JV, las muestras las podemos extraer nosotros. Vosotros podéis coger las muestras vegetales, las savia las extraemos nosotros, ¿vale? El precio lo tenemos puesto en la página web, pero también puedes hablar con nuestros distribuidores. Si nos mandas un mail, ¿vale? O nos mandas un WhatsApp al teléfono, te pondremos en contacto con alguno de nuestros distribuidores, si tenemos distribuidores en vuestra zona, ¿vale? Y si no, lo podremos directamente nosotros, podéis trabajar directamente con nosotros. Como sabéis muchos de los que estáis aquí, estamos trabajando con distribuidores a nivel nacional, se están fichando nuevos distribuidores constantemente, porque nuestro objetivo es cubrir todo el territorio nacional en los próximos meses y también las diferentes regiones agrícolas. Porque, por poner un ejemplo, aquí yo estoy en Salamanca, pero en Extremadura tenemos la provincia de Cáceres, que tiene después diferentes comarcas y queremos tener diferentes distribuidores por comarcas y demás, ¿vale? Luego, Natalia, ¿se puede difundir nuestra información de vuestro webinar entre los viticultores? No hay ningún tipo de problema, es más, te indico, vamos a hacer un webinar específico sobre viticultura en las próximas semanas. Y la viticultura es uno de los sectores donde estamos intentando hablar con 3 bodegas, ¿vale? Para realizar los análisis de savia. Porque sabemos que no hay datos de referencia entre la calidad del mosto y los análisis de savia y la nutrición aportada, ¿vale? Y queremos intentar encontrar esos parámetros. Será un proyecto de I+D muy bonito, pero queremos adelantar un poquito ya con este proyecto, ¿vale? Encima hay que ser muy técnico porque evidentemente no tiene nada que ver un vino de una variedad Jairén con una variedad Tempranillo, ni los rendimientos, ni la calidad esperada, ni lo que se está aprendiendo, ni lo que se pretende a nivel de concentración de azúcares y demás, ¿vale? Luego, sigo leyendo las preguntas, ¿vale? Voy por un lado o por otro. Vale, Antonio, en pistacho sí, para pistacho tenemos análisis tanto de suelo como de savia y para llevar un control. Los análisis son bastante completos, hasta el más básico que tenemos un análisis muy completo que os da muchísima información. Es más, yo siempre recomiendo para llevar un control hacer el análisis básico y mira que es decir lo nuestro, lo más barato, es más barato que tenemos y yo lo recomiendo muchas veces, ¿vale? Así que espero haberte resuelto la duda. La referencia de los análisis los tenemos para Kerman actualmente, ¿vale? Kerman, Larnaca, esto lo estoy diciendo de memoria, esos 2 seguro. Y creo que también estaba intentando verla para Sirora, ¿vale? Tendría que verlo ahora mismo. Procedo a mirar más preguntas. En análisis de olivo, la frecuencia que hemos estado haciendo para estos proyectos de llevar un control total, se recomienda hacer 4. ¿Vale? Normalmente estamos haciendo en clientes, como cuando empezamos a hacer análisis el año pasado, se les estaba haciendo 2, ¿vale? Espero haberte resuelto tu pregunta, ¿vale? Respecto al anónimo. También indicarte que esto es información que tenemos publicada en el blog, donde hablamos también de los datos, ¿vale? Luego, ¿cuáles son los óptimos grados de grado BRIC para tomates hortícolas como tomate, Manoli? No te puedo decir esta pregunta, esto ahora mismo de memoria. No, es que no me acuerdo, ¿vale? Como manejo tantos datos, disculpadme que a veces se me pase alguno o se me pase otro. No obstante, lo podemos buscar por ahí y te lo iré indicando, ¿vale? Sí, este tipo de analíticas, nosotros para este tipo de analíticas tenemos unos valores de referencia para coníferas, ¿vale? Para pino. De quien lo queremos sacar, que no lo tenemos todavía, y te pido disculpas por ello, no las tenemos ni para roble ni para encina. Sí que tenemos pensado sacar alguna, ¿vale? Pero no la tenemos tampoco masificado su uso, ¿vale? Luego Raúl nos pregunta si sería factible hacerlo para alfalfa. Para alfalfa, uno de los cultivos que tenemos en fase de investigación para su desarrollo. Sí que tenemos unos valores de referencia iniciales, pero queremos también rizar el rizo, ¿vale? Si quieres formar parte del equipo de investigación no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Enrique nos está preguntando que si podría haber la reunión en otro lugar, que llegaste tarde. No hay problema, ¿vale? Porque se te enviará mañana el webinar vía mail para que lo puedas acceder online. Y luego, Antonio,
perdonad que me está preguntando por el otro lado, es que como estoy preguntando en los dos sitios, entonces me lío un poco. La referencia a los análisis de los datos de partida, pues por ejemplo, a ver, en Pistacho, que es uno de los que más he hecho, los datos de partida los teníamos sacados, ¿te refieres a...? Sí, están hechas con plantaciones, ¿vale? En este caso había unas complantaciones de secano y otras complantaciones de regadío, donde, y había diferencia entre ambas, ¿vale? En el Pistacho, si no me equivoco ahora mismo un poquillo de memoria, porque sí que vi varias, los rangos óptimos, por ejemplo, de pH se situaban entre 6 y 7, electroconductividad creo que era entre 13 y 15, de eso no me hagas mucho caso, y en grado PRI no eran valores relativamente altos, a lo mejor 6, 7, y a lo mejor me estoy excediendo, ¿vale? Para poder comparar los datos que teníamos. No sé si he respuesto un poquito por encima de tu pregunta, ¿vale? Sí, a ver, las plantaciones con las que estamos haciendo los proyectos de investigación, como digo, para formar parte del proyecto, es que tiene que haber un compromiso total para llevar el seguimiento. Y luego, y sobre todo, tenga un compromiso de que si eres uno de los asesores que trabaja con nosotros, te formes en su interpretación. Porque no tiene nada que ver con un análisis foliar y cuando se lo explicas a la gente le suena un poco chino diciendo, oye, no, que un análisis foliar me lo dice todo. No, no. Un análisis foliar te dice todo en ese momento que estás analizando. No sabes cómo va la extracción en tiempo real y demás. Entonces, el análisis de savia también hay clientes grandes, por ejemplo, de los que tienen decenas o cientos de hectáreas, que los hay, que se hace con ellos un primer año de ensayo, donde se coge un apartado del cultivo que sepamos que está en condiciones óptimas, ¿vale? Se hace un análisis de suelo, se hace un análisis de savia y se va haciendo un control. Y a la vez que hacemos ese control, si por ejemplo encontramos unas zonas con deficiencias y demás, se hace también análisis para identificar las partes de la parcela, qué tipos de deficiencia tienen manifestada. O si es un problema de suelo o de que por características del suelo no está subiendo el nutriente, etc. Eso también se está haciendo. Es más, eso es lo más recomendable. Lo que pasa es que no suele entrar muchas veces, por desgracia, en muchas cabezas, que intentar tener tus propios valores de referencia propios es mucho mejor que tener unos genéricos, ¿vale? Como el análisis de savia resulta tan barato, o hemos conseguido que sea tan barato, nuestro objetivo es que la estrategia DOP no solo pasa a ser una estrategia regional, sino que pasa a ser una estrategia local, por explotaciones agrícolas. No sé, Antonio, si te he contestado todavía un poquito tu pregunta, ¿vale? O si... Claro, nos estás comunicando que estás sacando valores propios de tu análisis foliar. Es que es lo ideal, tener tus valores propios de cada zona, ¿vale? Porque estamos tomando muchas veces ciertos valores de la USDA o de la FAO y a lo mejor, corrígeme que me equivoco, pero a lo mejor los datos que tienes tú, Antonio, entre un cultivo y otro, o entre lo que se supone que son los parámetros de referencia, muchas veces no coinciden. O si has encontrado también a lo mejor alguna deficiencia manifiesta que te ponen los libros que es una deficiencia de calcio y a lo mejor resulta que después de otra deficiencia como zinc o calcio, ¿vale? A lo mejor tengo una estupidez, pero que también sé de personas o nos hemos encontrado con casos de que es que creo que es esta deficiencia de este nutriente y no, hemos encontrado que era una deficiencia de otro nutriente, ¿vale? Que a lo mejor no sé si te ha pasado eso, Antonio. Si nos contestas a todos, creo que nos haces un favor, ¿vale? Vale, espectador, ¿cuántas submuestras tomas en olivo u otro cultivo? Depende. Y voy a intentar explicaros esto. También os indico que estamos haciendo un manual, ¿vale? De recogida de todo tipo de muestras, tanto de suelo ya tenemos hecho, se van a publicar en los próximos días el manual, el de recogidas de muestras de agua, el de recogida de muestras foliares, que son más fáciles, y estamos ya también elaborando, vamos a empezar a elaborar ya está pensado cómo va a ser, pero lo estamos empezando a maquetar, vamos a empezar a maquetarlo, perdón, el de recogida de las muestras de savia, ¿vale? Recoger las muestras de savia implica tener un control muy acertado en diferentes cosas, ¿vale? En primer lugar, cuando vamos a coger una muestra vegetal, tenemos que hacer que las plantas donde cojamos estas muestras se correspondan a una zona con un tipo de suelo homogéneo, ¿vale? Al igual que cogemos que cuando tenemos una parcela, si tenemos dos tipos de suelo, cogemos diferentes submuestras de cada una de las zonas y no las mezclamos entre sí,
¿vale? Si localizamos las dos zonas que tenemos, y a lo mejor cogemos 4, 5, 6, 7, 10 submuestras dependiendo de la superficie, con esto hay que hacer lo mismo. En este caso, la recomendación mía personal es que por cada zona, y dependiendo también de la superficie que sea, coger mínimo 10 submuestras, a ser posible, aunque sea una hectárea, ¿vale? Para tampoco dañar en exceso las plantas. La ventaja del análisis de savia, que por ejemplo no tiene el foliar, es que podemos coger muestras de las vegetales que normalmente iban a ser descartadas, como por ejemplo la sierpe, los chupones, ¿vale? Ese material encima viene muy cargado de savia. Por ejemplo, cuando cogemos muestras para un análisis de kiwera, con la kiwera tenemos muchos problemas para extraer la savia, aunque parezca mentira. Y lo que recomendamos es coger el pedúnculo de la hoja sin mandar la hoja y los extremos apicales. Sin embargo, por ejemplo, con los cítricos podemos recibir toda la hoja entera con pedúnculo y con extremos. Con el olivo, la hoja prácticamente se coge también sin ningún tipo de problema, con pedúnculo y también la fase de los extremos. Otro cultivo a lo mejor curioso también a la hora de coger muestras, que nos pasa el almendro. El almendro es uno de los que puede ser, entre comillas, más puñetero para extraer savia, y más si es de secano, ¿vale? En este caso, el almendro lo que nos interesa es tener bastantes extremos, ¿vale? Ápices, y las hojas, evidentemente, con pedúnculo. Nosotros las hojas de almendro se puede llegar a recomendar quitarlas, pero cortarlas, pero nosotros eso lo preferimos hacer nosotros en el laboratorio para evitar una deshidratación de la hoja. Por ejemplo, nosotros, cuando vamos a hacer análisis de savia, a no ser que sea que el cliente no lo demande en sí o nos insiste en la recogida, tenemos prohibida la recogida de muestras para analizar savia los viernes, ¿vale? Tenemos visto y comprobado que 24 horas de la muestra metida en una bolsa de papel o en una bolsa de plástico que tenga papel dentro para absorber el exceso de humedad, ¿vale? Entonces no habría problema. En 24 horas de temperatura ambiente no pasa nada. Nosotros desde que recogemos la muestra desde que se recoge la muestra por parte de la empresa de mensajería hasta que la recibimos en el laboratorio suelen pasar menos de 24 horas. Para que os hagáis una idea, a vosotros pueden recoger las muestras en casa sobre las 11 de la mañana muchos días, a lo mejor a las 5 o 6 de la tarde. Nosotros la recibimos siempre el día siguiente entre las 10 y media y 11, ¿vale? Entonces no pasan muchas horas y la podemos pasar a procesar directamente. También, si imaginaros que queréis recoger la muestra, ¿qué hacéis con esa muestra cogida? Porque imagínate, es una bolsita interesante. Si hay que coger mínimo 300, 350 gramos de ápices y demás con las hojas y limbos, lo que recomienda, evidentemente esto sí que es obligatorio, la recomendación de conservarla en frío, en la nevera. Luego ya, si está en frío, como va a pasar pocas horas fuera, no se va a ver muy alterada. Nosotros aquí cuando llega son criogenizadas automáticamente, ¿vale? Ahí no hemos encontrado diferencias. ¿Dónde hemos encontrado diferencias? Pues, por ejemplo, cuando las hojas pasaban ya más de 36 horas a temperatura ambiente. Y sobre todo en verano. Si pasaban más de 36 horas a temperatura ambiente, se empezaban a producir oxidaciones, incluso el color de la savia se modificaba, ¿vale? Estos han sido ensayos que se han hecho de sacar a diferentes momentos fenológicos, ¿vale? En el caso, Antonio, de si tiene ventaja, el problema lo ves con el caso de comparar con el pistacho. A ver, esto es como todo. Si ves el problema de comparar el análisis de savia con el pistacho, también nos va a suceder lo mismo con el análisis de savia, perdón, con el análisis foliar, porque no es igual una variedad a otra. Por mucho que nos quieran decir de que la fertilización tiene que ser en todos los cultivos la misma, no lo es, incluso por variedades tenemos diferencias. ¿Por qué? Porque nos podemos tener variedades que produzcan un porcentaje mayor de cáscara que respecto a grano. Por ejemplo, la relación que podemos encontrar entre Kerman y la arnaca, lo cual nos está indicando que seguramente la arnaca extraiga más calcio que Kerman a la hora de como extracción de nutrientes, ¿vale? Es una cosa solo por el simple hecho de que tiene proporcionalmente tiene más cáscara a asimilar rendimiento, ¿vale? Entonces, todo es variable. Pasa que es que en análisis foliar tenemos todo interiorizado de que no tenemos estos valores de referencia y siempre los tenemos y son muy buenos. No, va variando y nosotros aquí lo que queremos con este sistema es conseguir obtener sobre todo preservar una agricultura de mayor precisión todavía y que busque la máxima eficiencia posible. ¿Vale?
Vale, Giancarlo, hacen trabajos de curva de extracción y de nutrientes, ¿tienes experiencia? A ver, conozco las curvas de extracción de nutrientes, las estamos desarrollando, pero, a ver, no me veo capacitado hoy por hoy para cobrarte por servicios de curvas de extracción en nutrientes, ¿vale? Eso es información que estamos guardando y no lo tenemos normalizado a nivel de laboratorio, por desgracia. En un futuro esperemos que sí lo tengamos, ¿vale? Porque evidentemente es un estado fenológico del cultivo, tenemos marcado unas extracciones determinadas, tenemos información bibliográfica al respecto, entonces se puede tener, vamos, cuando hacemos, por ejemplo, las aplicaciones de fertirriego en cultivos hidropónicos, con un simple fertirriego, siempre tenemos detenidas las curvas de extracción de nutrientes y podemos de una forma muy sencilla calcular lo que tenemos que aportar. Calculamos los centimoles de la solución madre del extracto de fertirriego y eso después se inyecta al sistema, regulamos el pH, la electroconductividad la medimos y bueno, se inyecta. Hacer las curvas ya propias resulta más complejo, ¿vale? Y no es algo que podamos hacer de un día para otro, ni que, a ver, no, es un servicio por el que no nos vemos ahora mismo capacitados para cobrar por darlo, porque sabemos que no sería un servicio eficiente, si necesitamos todavía mucho más datos. El análisis de Savia sí que nos permite trazar este tipo de curvas, lo hemos visto, va variando, ¿vale? En toda la bibliografía tenemos, según unas curvas brutales de las diferencias que hay entre un momento y otro, pero esas curvas que tenemos obtenidas por parte nuestra nos valen para tener valores de referencia. Es decir, tenemos que subir esto, tenemos que bajar lo otro. Tanto como para ajustar una carta de fertilización solo basándonos en eso, no me quiero arriesgar, ¿vale? Porque los cultivos cuesta una hectárea de regadío en un invernadero, son miles de euros que están en juegos y entonces esa parte sí que por investigación no hay problema, pero para aplicarlo a gran escala no nos la jugamos. No es lo mismo que si, por ejemplo, aplicásemos el análisis para tener valores de referencia, que es lo que estamos haciendo por estados fenológicos, que no tenemos ningún problema. El otro ya cambia, ¿vale? Por mi parte, no sé si tenéis alguna duda más o alguien quiere preguntar algo más. Os recuerdo a todos que mañana esto será publicado, os lo enviaremos al webinar. Y nada, que si tenéis cualquier tipo de duda o consulta, nos podéis enviar vuestras consultas por mail, por WhatsApp, por redes sociales. Os animo a que nos invitéis, a que nos agreguéis, nos sigáis tanto en Instagram si queréis ver el trabajo diario del laboratorio, porque el técnico sube a diario cosas que hacen en el laboratorio, va subiendo fotos. También os invito a que incluso nos sigáis en redes sociales como Facebook o LinkedIn, donde compartimos también todo tipo de información a diario. Os invito también al laboratorio para que nos visitéis si queréis. Lo que pasa es que sí, tendremos en la visita, siempre estamos abiertos a ellas, pero seguramente hay un periodo ahora donde no aceptemos visitas porque se va a pasar la incorporación de nuevos equipos dentro del laboratorio y entonces ese tiempo vamos a tener que tener vetada la entrada porque son equipos carísimos los que se están instalando y no podemos arriesgarnos a que haya ningún tipo de... No podemos estar pendientes de hacer nuestro trabajo y de la visita que tengamos, de que no toque nada y las cosas estén por medio, ¿vale? Pero vamos, es más, cuando tenemos el último equipo que está pendiente que se instale, igual os invitamos a que vengáis a ver el laboratorio sin ningún tipo de problema quien quiera, que lo tenemos todo en Salamanca. Así que nada, si queréis contactar conmigo, tenéis alguna duda, me podéis escribir por mail y si no, también me podéis agregar por LinkedIn, buscáis José Abel Bote Paniagua en LinkedIn y sin ningún tipo de problema y encantado yo os acepto, ¿vale? Pues nada, si ha sido todo esto por vuestra parte, muchas gracias, perdón por no dejaros ver el fútbol hoy y que paséis buena tarde de Salamanca.